Parte 2. El gótico. Nos acercamos ahora al arte gótico, que se desarrolló en Europa occidental desde mediados del siglo XII hasta prácticamente el siglo XVI, es decir, desde el final de la Edad Media hasta que Occidente fuera iluminado por la cegadora luz del Renacimiento. Durante este periodo primaron los frescos, las vidrieras, la pintura sobre tabla y las miniaturas, y como en el románico, los manuscritos iluminados. La pintura durante estos años sufre uno de los cambios más radicales de la historia, pues iría a partir de entonces perdiendo paulatinamente el lugar que hasta entonces había sido su hábitat natural, los muros de las iglesias. Se traslada en un principio a las vidrieras de las grandes edificaciones de la época, gracias a que las nuevas técnicas de construcción permiten descargar a las edificaciones de sus hasta entonces gruesos muros, sustituyéndolos parcialmente por vidrieras, donde la luz toma un gran protagonismo y en el que el espacio antes ocupado por los murales es ahora sustituido por grandes ventanales. Posteriormente, la pintura sobre tabla de madera fue adquiriendo mayor importancia, dando lugar a los llamados retablos, que se adosan a las paredes. Sin embargo, la pintura al óleo sobre lienzo no se haría popular hasta el siglo XV, y sería este hecho uno de los puntos de partida del Renacimiento. El color, más depurado técnicamente, se convirtió en un elemento clave que con frecuencia parecía irreal y estaba lleno de contenido simbólico. En cuanto a las figuras, comienzan a humanizarse y comienzan a expresar emociones. Aparece también tímidamente el paisaje. Se comienzan a representar detalles bellos y delicados como flores o aves, en un afán de plasmar las bellezas intrínsecas de la naturaleza. Las figuras son ubicadas dentro de un ambiente real, ya sea dentro de un paisaje o dentro de un marco arquitectónico. Durante el gótico, a causa de las tendencias filosóficas y religiosas predominantes, los artistas se aproximaron a representar figuras religiosas en un plano más humano que divino, mostrando emociones como el placer, el dolor o el enfado, y rompiendo así con el formalismo del período románico. El matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck. El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa es un cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck, autor nacido cerca de Brujas, en Bélgica, en el año 1390 y que falleció en 1441. Fue uno de los pintores más destacados de la escuela flamenca, es decir, del movimiento artístico que se desarrolló en los Países Bajos durante los siglos XV, XVI y XVII y que cubrió los estilos artísticos que van del gótico final al Renacimiento y al Barroco. Van Eyck desarrolló toda su obra en la ciudad de Brujas. Pintó, entre otras obras, las miniaturas que ilustran el libro de las horas de Turín, las Tres Marías ante el sepulcro o un díptico llamado La crucifixión y el juicio final, por citar algunas de sus obras universales. Sin embargo, su obra más famosa es, sin duda, el monumental retablo de Gante, cuyos numerosos paneles exteriores se abren para mostrar lo que se conoce como el Cordero Místico. Sus pinturas se caracterizaron por describir atmósferas ambientales y por el estudio que hace de la luz y del color. A día de hoy se conservan firmadas y fechadas tan solo 9 de sus obras. 4 de ellas son de temática religiosa y las otras 5 son retratos, como el que vamos a ver a continuación. El cuadro Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa data del 1434 y representa al rico mercader Giovanni Arnolfini posando junto con su esposa Gianni Zenami, matrimonio que se estableció y prosperó en la ciudad de Brujas.
Esta obra fue realizada con la técnica llamada óleo sobre tabla de roble. Este estilo fue una novedad en el siglo XV y fue introducido por los pintores de la escuela flamenca como el propio Van Eyck. La ventaja que suponía esta técnica es que permitía representar objetos como cristales o espejos con un mayor realismo, como podemos apreciar en la imagen. Un aspecto a destacar de este cuadro es que se trata de un retrato, es decir, de una obra de temática alejada del mundo religioso, lo cual suponía una importante novedad que llegó con estilo gótico. Este tipo de obras son el resultado del auge social de los mercaderes y los comerciantes que comenzaron a invertir sus riquezas en palacios, objetos de gran valor y, como en el caso que nos ocupa, retratos y otras obras artísticas con las que decorar sus viviendas. Dichas obras pretendían dejar constancia de su existencia y, al mismo tiempo, mostrar la prosperidad y el estatus social del retratado a sus coetáneos. Si observamos el cuadro, vemos que muestra a una pareja que está supuestamente contrayendo matrimonio. Él es un próspero comerciante italiano y ella su mujer. La riqueza de la pareja es constatable a través de las telas de sus ropajes y los objetos de lujo que decoran la estancia. Estos objetos eran importados de diversas partes del mundo, como la alfombra de Persia o las propias naranjas, fruto escaso en la Europa del Norte en esa época. La esposa viste de verde, el color de la esperanza y la fertilidad. De hecho, se toca el vientre en alusión a su deseo de ser madre. El marido muestra con sus ropas que trabaja en el exterior y que está perfectamente equipado para el frío. Los dos pares de zuecos, los de ella junto a la cama y los de él en primer plano a la izquierda, relacionan a los esposos con el hogar. El hecho de que los imaginemos descalzos parece ser que alude a una idea de fertilidad, pensamiento muy común en la época en la que el cuadro fue pintado. Para que este matrimonio fuera válido, se necesitaban testigos e intuimos que estos aparecen reflejados en el espejo de la pared. Uno de estos testigos es el propio pintor del cuadro, que se autorretrata y firma sobre el mismo espejo. Para dejar constancia de que el matrimonio es religioso, a pesar de que la escena no tiene lugar en una iglesia, se sitúan algunas escenas de la Pasión de Cristo en los círculos que rodean al espejo. Igualmente, vemos una vela encendida en el candelabro, aludiendo a la presencia de Dios, ya que las velas suelen lucir en las iglesias con ese significado. El perro pone una nota de gracia y desenfado en un cuadro que busca una gran solemnidad. En los retratos, los perros suelen simbolizar, como en este caso, la fidelidad y el amor terrenal. El detallismo del pelo del animal es toda una proeza técnica. Para finalizar, en la cama se emplea el color rojo, color que simboliza el amor y la pasión que debe reinar en toda pareja. Todos estos detalles nos indican algo muy característico de la pintura flamenca, la gran capacidad de los artistas para captar las calidades de las telas y los objetos y la minuciosidad con la que los representan. Por todo ello podemos considerar este cuadro como una de las obras maestras del gótico flamenco y de la historia universal del arte, especialmente por su excelente calidad técnica y por la maestría con que el autor ha sabido captar una escena y llenarla de significado a través de múltiples detalles. Los paneles de São Vicente de Fora, Nuno Gonçalves. Los paneles de San Vicente, también conocidos como la Adoración de San Vicente, fueron pintados hacia el año 1460 y su autoría se atribuye al artista portugués Nuno Gonçalves, pintor que perteneció al siglo XV, es decir, a la última fase del gótico. Poco se sabe de su vida. Se desconocen el lugar y la fecha de su nacimiento, así como de su muerte. Lo que podemos conocer de él es a través de sus obras, que tenían la particularidad de ser muy realistas, aunque hemos de decir que muy pocas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días. De las obras que le perpetuaron, destacan sobre todo los llamados paneles San Vicente, cuadro que vamos a conocer a continuación.
También fue conocido por realizar una gran obra para la Catedral de Lisboa, pero desgraciadamente esta fue destruida en el año 1755 durante el terremoto que asoló la ciudad. Los paneles de San Vicente es un políptico, es decir, una pintura dividida en secciones o paneles. El número de paneles que lo componen determina su nombre. Así, un díptico está formado por 2 paneles, un tríptico 3 y así sucesivamente. Este cuadro es un políptico, compuesto por 6 paneles de roble separados entre sí, pintados con óleo y temple. Fue descubierto durante la década de 1880 en el monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa. Las figuras que se muestran en el cuadro incluyen a la corte portuguesa del momento, así como a representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Comenzaremos nuestro recorrido de la obra por el primer panel, situado en la parte izquierda. Es el panel de los frailes, en el que están representados miembros del clero regular, que incluye a monjes y frailes y miembros religiosos auxiliares. En pocas palabras, incluye a todos los practicantes religiosos del monacato, una forma de vida en la que los monjes purifican su espíritu a través de la negación de placeres materiales o de la abstención de comportamientos que ellos consideran inmorales. En concreto, los personajes representados en esta tabla han sido identificados como monjes cistercienses del monasterio de Alcobaça. En el segundo panel, comenzando por la izquierda, aparece el grupo de pescadores, representado como personas anónimas. Un grupo como este raramente aparece representado en las obras de este periodo, lo que nos demuestra la preocupación del autor por representar a todas las clases sociales de su tiempo. Sin embargo, también se cree que puede hacer alusión a los navegantes portugueses tan exitosos en esos momentos. El tercero de los paneles, contados desde la izquierda, es el llamado panel del infante. La figura central representa a San Vicente, el llamado Ángel de Portugal. Muestra la esencia espiritual de la nación portuguesa. Como vemos, en sus manos lleva un libro del contenido religioso. El personaje que vemos arrodillado es el joven rey Alfonso V, el africano, coronado rey a los 14 años tras la regencia de su tío Pedro. También podemos ver presentes a la reina madre, Leonor de Aragón. Es la dama que vemos con tocado blanco. Cerca de ella aparece el hijo de ambos, el príncipe Juan II, que es el niño que aparece tras la figura del propio rey. Por último, podemos ver a la reina Isabel de Coimbra, esposa de Alfonso V, que viste ropajes de tonos rojos. El cuarto panel es llamado del arzobispo. En él, una vez más, la figura central es la de San Vicente, el ángel de Portugal, pero esta vez porta la vara de la justicia. Las figuras que podemos ver arrodilladas ante él son, de nuevo, el rey Alfonso V, ahora de mayor edad, con un semblante triste, y el príncipe Juan II, convertido ya en todo un adulto de aspecto sereno y confiado, propio de su figura de futuro rey. A los pies de ambos podemos ver que hay una cuerda enrollada, representa la unidad de la nación bajo sus monarcas. Continuamos nuestro recorrido por la obra por el quinto panel, el llamado panel de los caballeros. En él encontramos representados, además de a los 4 clérigos del fondo de la escena, a los 4 hijos del rey Juan I. El caballero vestido de negro representa al infante Fernando. El vestido de rojo es el príncipe Juan y el de verde es el príncipe Pedro. Y por último, el caballero que vemos arrodillado, vestido de color morado en postura arrodillada, es el infante don Enrique. Curiosamente, este era el único que quedaba con vida en el momento en que se realizó el cuadro. La sexta y última tabla es conocida como el panel de la reliquia. En primer plano encontramos a un personaje ataviado con un traje rojo y que lleva en su mano una caja de terciopelo verde. Se trata de la reliquia de un santo. De pie hay 2 personas, un mendigo que lleva en el pecho una zamarra y otro individuo llevando un libro que mantiene abierto, pero en el que no se pueden leer sus caracteres porque están supuestamente cifrados. En último lugar, en la parte superior derecha, encontramos las caras de 2 clérigos vestidos para la celebración de una misa y que son, extrañamente, muy parecidos. Podemos decir, en resumen, que los paneles de San Vicente son la culminación del arte gótico portugués.
viene. Tú déjamelo. El Renacimiento. Continuamos nuestro recorrido por la pintura universal por un nuevo periodo, el Renacimiento, periodo que abarcó los siglos XV y XVI. Fue, por tanto, un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de las culturas clásicas, griega y romana. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo principal de este movimiento, la cuna del arte renacentista en el siglo XIV, es decir, un siglo antes que en el resto de países europeos, que aún estaban despertando a un cambio de mentalidad. Pero, ¿en qué consiste el Renacimiento? En Europa, después de casi 10 siglos de vivir bajo una mentalidad cerrada, donde el hombre se refugiaba en Dios y buscaba en él consuelo para todos sus males, como enfermedades, hambre, peste o la muerte, la humanidad vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura clásica de Grecia y Roma como modelos de perfección. Se vuelve así a las antiguas creencias, a los temas mitológicos y a la adquisición de antiguos elementos simbólicos. Junto al Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado humanismo. En él se buscaba formar al individuo en el estudio de las letras, las ciencias y las artes como método de superación personal. Consideraba, bajo el paraguas del conocimiento, al hombre como el centro de la creación. El Renacimiento será el resultado de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo, y por extensión también del arte. Surgió así una nueva relación con la naturaleza, unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. En este clima cultural de renovación surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico que vio la luz en Italia. Fue una ola de empuje extraordinario que se extendería de inmediato al resto de los países de Europa. La Gioconda. Leonardo da Vinci. Sin duda, la obra cumbre del Renacimiento italiano fue la Gioconda. También conocida como la Mona Lisa, es obra del artista universal Leonardo da Vinci. Leonardo fue, y en esto la comunidad artística mundial es unánime, uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. Nació en Florencia, ciudad del norte de Italia, en el año 1452. Sus primeros bocetos eran de tal calidad que el pintor Andrea del Verrocchio tomó inmediatamente al joven, que entonces contaba con 14 años, como su aprendiz. Posteriormente, Leonardo montaría su propio taller como pintor independiente allí mismo, en Florencia. Desde 1513 hasta 1516 vivió en Roma, donde en ese momento trabajaban pintores como Rafael o Miguel Ángel, aunque Leonardo nunca tuvo mucho contacto con ellos. Da Vinci es conocido por su extensa obra pictórica, entre las que destacan la Gioconda o la Última Cena. Sin embargo, hasta nuestros días solo han llegado 70 pinturas de este autor y, desgraciadamente, ninguna de sus esculturas. Leonardo era una mente inquieta, un pintor compulsivo que a menudo planeaba grandes obras pictóricas para después abandonarlas inacabadas. Sus detallados estudios de la anatomía, como por ejemplo El hombre de Vitruvio, son incluso más impresionantes que sus trabajos pictóricos. Igualmente nos siguen asombrando sus trabajos sobre materias tan diversas como la ingeniería civil, la ornitología, la técnica del vuelo y otras áreas que suscitaron su insaciable curiosidad.
Fallecería en 1519 en los brazos del propio rey Francisco. La Gioconda es sin duda el retrato más famoso de la historia y uno de los cuadros más famosos de la pintura universal. Es además la última gran obra de Leonardo, pues aunque la empezó 16 años antes, siguió retocándola hasta los últimos años de su vida. Tras terminar el cuadro, Leonardo llevó con él su obra a Roma y luego a Francia, donde la conservó en su poder hasta su fallecimiento. Se trata de un óleo pintado sobre tabla de álamo, de pequeñas dimensiones, pintado entre 1503 y 1519. En el retrato se representa a la esposa de Francesco Bartolomeo, del Giocondo, llamada Lisa Gherardini. Es por ello por lo que a este cuadro se le conoce como la Mona Lisa, ya que Mona es el diminutivo italiano de Madonna, es decir, señora. Haremos un inciso para decir que existen múltiples referencias que teorizan sobre diferentes hipótesis en relación a la identidad de la protagonista del retrato. En la obra encontramos a una mujer sentada en un sillón que posa sus brazos delicadamente sobre él. El centro conceptual de la obra es el rostro de la mujer, donde Leonardo traza con maestría ese aire de feminidad con el que pretende dotar a la obra. Los ojos de la dama encierran todo el misterio que rodea a la propia mujer. Esos ojos entrecerrados, oscuros, mirando directamente al espectador, que nos inquietan al contemplarlos. Si nos fijamos con atención, vemos que no posee cejas ni pestañas. Es posible que sea a causa de una restauración, probablemente agresiva, que debió hacerse cientos de años atrás. Algunos expertos aseguran que el pintor no quiso incorporar esos elementos del rostro para dotar de mayor confusión a su expresión. La sonrisa es el elemento más relevante del rostro. En ella descubrimos a una mujer feliz, que goza de su estatus social y que incluso refleja un cierto punto de crueldad. Es una sonrisa extremadamente femenina, sutil, delicada, pero también forzada y algo fingida. Podríamos decir que es la sonrisa más melancólica y misteriosa de la historia del arte. Vemos también que el pelo se encuentra pegado a la cabeza, ya que se puede ver un velo transparente cubriéndolo, signo de castidad con el que se retrataba frecuentemente a las esposas de la época. Otra parte del cuerpo donde debemos detener nuestra mirada son las manos. Vemos que la derecha se posa sobre la izquierda, generando una sensación de serenidad y de contención de los sentimientos. Es muy interesante ver la posición del dedo pulgar de ambas manos. En las mangas podemos observar pliegues muy interesantes y exquisitamente trabajados. Si nos fijamos en el paisaje que rodea a la Gioconda, observaremos un fondo de naturaleza, con caminos, montes, lagos y un cielo nublado. En ese fondo podemos destacar que la línea del horizonte a la izquierda y derecha de la modelo es desigual. En la parte izquierda está más elevada que en su parte derecha y por tanto no son simétricos. Es muy posible que este fondo en realidad fuera uno o dos decorados del estudio del propio pintor, aunque de nuevo no es más que una teoría. En cuanto a la pigmentación encontramos colores principalmente oscuros. Únicamente se aporta luz a la piel, al rostro y muy levemente al fondo. Pero en general es una composición bastante tenebrosa. Un elemento que no podemos olvidar es la técnica con la que está realizada, el esfumato, técnica con la que Leonardo funde las formas y las figuras de la composición. Esto se observa muy bien con el contorno de la imagen de la mujer que se funde con el fondo y que no tienen una línea definida que remarque la figura respecto a su entorno. Hemos ido a remarcar que este cuadro también tiene su leyenda negra. El 21 de agosto de 1911 desapareció del Museo del Louvre y, aunque fue recuperado 2 años después en Florencia, el móvil del robo aún no se ha aclarado completamente. Aunque parece demostrado que el robo fue perpetrado por un carpintero de origen italiano, la policía barajó distintas hipótesis sobre los móviles del robo, llegando incluso a acusarse de estar detrás del robo al propio Pablo Picasso, muy crítico por aquel entonces con los museos y el arte oficial, aunque fue declarado inocente por los propios investigadores. Tras dicho robo, algunos pintores llegaron incluso a afirmar que podía dudarse de la originalidad del cuadro expuesto, ya que fácilmente podía tratarse de una copia y el original estar en manos de un coleccionista privado.
De nuevo, una teoría más de las tantas que rodean a esta pieza universal que se suma a otras muchas, como las que cuestionan la identidad de la protagonista, su posible embarazo o incluso de su propia sexualidad. Teorías que no hacen sino acrecentar la grandeza de una de las obras cumbre del Renacimiento. El Jardín de las Delicias. El Bosco. El Jardín de las Delicias es la obra más conocida del pintor Jeroen van Aken, conocido como El Bosco. Este autor nació en Hertogenbosch, Holanda, en el año 1450 y es precisamente a su ciudad natal a la que debe su sobrenombre. Permaneció en ella durante toda su vida. Fue hijo y nieto de pintores, por lo que su formación transcurrió en el taller familiar. Con los años contrajo un matrimonio ventajoso, lo que le permitió vivir desahogadamente, entregando su vida a su vocación por la pintura, que además le reportaría un gran éxito. A su primera época pertenecen sus obras más convencionales, como El charlatán o La crucifixión. Aunque sería durante la parte central de su carrera donde se situarían sus cuadros más famosos, una serie de creaciones abarrotadas de figuras ambientadas en paisajes imaginarios y repletas de elementos fantásticos o monstruosos, como demonios, o figuras medio humanas, medio animales. A esta época pertenecen El Jardín de las Delicias o El Carro de Hemo. Tras realizar estas, las que serían sus obras maestras, en las que algunos intérpretes ven la representación de la locura humana, realizó cuadros que podríamos definir como más tranquilos y positivos, para cerrar finalmente su carrera con una serie de obras sobre la pasión de Cristo. El Bosco no fechó nunca sus cuadros y únicamente firmó algunos de ellos. El propio rey Felipe II de España llegó a adquirir varias de sus obras después de su muerte en el año 1516. A día de hoy es en el Museo del Prado de Madrid donde encontramos su mayor exponente, ya que está en posesión de varias de sus obras más relevantes. El Jardín de las Delicias es un tríptico, es decir, una obra dividida en 3 paneles. Está pintado al óleo sobre tabla. Está compuesto de una tabla central y 2 laterales, de la misma altura, pero de un ancho inferior al de la tabla central. Cada una de las tablas está pintada por ambas caras. La obra se puede cerrar sobre sí misma adquiriendo un significado si la vemos abierta y otro si está cerrada. Está considerada como una de las obras más fascinantes y misteriosas y sobre todo atrayentes de la historia del arte. Fue adquirida por el rey Felipe II de España, gran admirador del pintor, y ubicada durante algún tiempo en el monasterio de El Escorial. Podemos decir que el cuadro es una visión de la filosofía del Bosco, ya que sus obras siempre están impregnadas del dolor y de la muerte que supone la condenación eterna causadas por el pecado. El Jardín de las Delicias refleja expresamente el castigo a la lujuria, que era, para el autor, el más mortal de los pecados. Por la cantidad de elementos y simbología que encontramos presentes en este tríptico, es casi imposible hacer un único comentario. Necesitaríamos de mucho tiempo para poder entender y explicar cada una de las simbologías tras las imágenes, pero vamos a recorrer levemente este maravilloso cuadro, uno de los más enigmáticos de la historia del arte. Comenzaremos por ver el significado al que nos lleva cuando el cuadro está cerrado sobre sí mismo. Alude al tercer día de la creación del mundo. Se representa un globo terráqueo dentro de una esfera transparente, símbolo de la fragilidad del universo. Solo vemos formas vegetales y minerales, no hay animales ni personas. Esta zona del cuadro está pintada en tonos grises, blancos y negros, en alusión a un mundo todavía sin el sol ni la luna, y por tanto sin los colores que nos llegan con ellos. Es también una forma de conseguir dotarle de un dramático contraste respecto al colorido que encontramos al abrirlo, el contraste de un mundo atrás, de la aparición del hombre y otro ya poblado por la infinidad de seres.
Efectivamente, una vez abierto el cuadro, nos encontramos tres grandes tablas. En la de la izquierda, el paraíso con Adán y Eva, recién creados por Dios, dentro de un jardín espectacular con animales diversos, rocas fantasmales, flora original y una imaginativa fuente que representa a la fuente de la vida. Si nos dirigimos a la tabla central, esta nos muestra una complicada escena con cientos de personajes en actitudes muy interesantes. Se aprecia un estanque circular con un grupo de mujeres desnudas que se dan un baño y son contempladas por un numeroso grupo de jinetes, también desnudos, que cabalgan alrededor de ellas. La escena es explícitamente sexual. ¿Por qué? Sin duda porque en aquel momento montar a caballo era una visión metafórica de realizar el acto sexual. Si observamos el fondo, parece que está ocupado por unas imaginativas estructuras absolutamente fantásticas y surrealistas. Todas las frutas que se aprecian en este panel, como cerezas, frambuesas, fresas, uvas o madroños, son también una clara alusión a los placeres sexuales. De nuevo, los placeres propios de la lujuria. Nos dirigimos ahora a la tabla de la derecha. En ella se representa el infierno, en el que los condenados pecadores de diversos pecados sufren tormentos en medio de un paisaje desolado, en llamas, amenazante y lleno de seres horrendos que los devoran, aplastan y asesinan con gran crueldad. En el centro del panel se encuentra el llamado hombre árbol, quien, con sus brazos en forma de troncos secos y sus manos como barcas flotantes, contempla lo que sucede en sus entrañas. En el ángulo inferior derecho aparece Lucifer, representado como un monstruo con cabeza de pájaro y pies de vasijas, que engulle cuerpos para después defecarlos en un pozo. Al lado, encontramos una dama orgullosa que se ve obligada a reflejar sus encantos en las nalgas de un diablo. En el lago, los patinadores caen y se hunden. Hasta un caballero con armadura es atacado por una jauría de animales. Se aprecia también un tanque infernal formado por dos orejas y un filo que avanza sobre los condenados y los aplasta. Incluso los instrumentos musicales sirven de armas terribles para ejecutar a los malditos. Los personajes que se encuentran situados en primer término parecen ser condenados por el juego y las tabernas, ya que portan dados, naipes y tableros de juego. Esta tabla cierra la obra, pues representa el terrible final que, a juicio del Bosco, espera a los que desde la virginidad caen en una vida de placeres lujuriosos que vemos en la tabla central hasta llegar a sufrir las más terribles condenas inimaginables. En resumen, podemos decir que por sus características artísticas, por su complejidad imaginativa y por su simbología que encierra, El Jardín de las Delicias es la primera gran obra de carácter surrealista de la historia del arte que inspiraría a numerosos pintores del siglo XX. El juicio final. Miguel Ángel. El juicio final es un mural al fresco pintado por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina del Vaticano. Miguel Angelo Buonarroti nacería en Roma en el año 1475. Fue un hombre de enormes inquietudes intelectuales, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, unánimemente considerado como uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Desarrolló su labor artística durante más de 70 años entre las ciudades de Florencia y Roma, que era donde residían sus grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia, así como sus grandes contratistas, los diferentes papas de la Iglesia Católica. Fue uno de los pocos pintores sobre los que se han llegado a publicar dos biografías en vida. Fue muy admirado por sus contemporáneos, quienes le calificaban como el divino. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura era sin duda su predilecta y la primera a la que se dedicó. Continuó con la pintura, que fue casi como una imposición del Papa Julio II,
pero en la que plasmó una obra excepcional que podemos admirar en la bóveda y en el frontal de la Capilla Sixtina. Ya en sus últimos años realizó proyectos arquitectónicos de la magnitud de la cúpula de San Pedro. Miguel Ángel fallecería en Roma en el año 1564. La Capilla Sixtina es la más famosa obra de cuantas decoran el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa en Roma. Se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro y originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana. Actualmente es la sede del cónclave papal, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo papa. Miguel Ángel pintó la capilla entre los años 1508 y 1512 por encargo del Papa Julio II. El pintor decoró la bóveda creando una obra de arte sin precedentes y que cambiaría el curso del arte occidental. Sin embargo, no sería hasta el año 1533 cuando el nuevo Papa Clemente VII encargaría a Miguel Ángel la elaboración de dos frescos en las paredes frontales de la propia Capilla Sixtina. La primera, en la pared de la capilla donde se encuentra el altar, representaría el juicio final, y la otra en la pared de enfrente, la resurrección. Esta última se acabó abandonando, por lo que no llegó a realizarse. El juicio final es una pintura al fresco de enormes dimensiones. Mide 13 metros de alto por 12 metros de ancho e incluye casi 400 figuras, de las que están identificadas aproximadamente unas 50. Si nos dirigimos a la parte superior de la composición, ocupando más de la mitad de la pared, se encuentra el mundo celestial. Está presidido por el Cristo en su papel de juez, en el centro de la escena, inicialmente desnudo y en una postura tremendamente forzada, levantando el brazo derecho en señal de impartir justicia. A su lado hallamos a la Virgen María. Ambas figuras se encuentran rodeadas por un conjunto de santos, apóstoles y patriarcas que constituyen el primer grupo circular. Junto a este grupo central se ven a diferentes mártires, vírgenes, bienaventurados y confesores de la Iglesia, formando una segunda corona. Si alzamos la mirada a la parte superior, vemos dos grupos de ángeles portando los símbolos de la pasión, la corona de espinas, la cruz y la columna. Nos ofrecen las más variadas posturas, reforzando, de este modo, la sensación general de movimiento. A los pies de Cristo se sitúan dos santos que ocupan un lugar privilegiado. Por un lado, San Lorenzo, portando la parrilla que le simboliza, y por otro, San Bartolomé, portando una piel que alude a su martirio, en el que fue desollado. Si nos situamos en la zona intermedia, podemos encontrar tres grupos. El primero a la izquierda, el de los salvados que ascienden al cielo. En segundo lugar, en la parte contraria, se ubican los condenados que caen al infierno. Y por último, en tercer lugar, los ángeles con sus trompetas ocupan el centro para despertar a los muertos de la zona inferior. En la zona inferior, a la derecha, hallamos el traslado de los muertos en la barca de Caronte ante el juez infernal Minos, la figura de la esquina con serpientes enrolladas alrededor de su cuerpo. Los rasgos de Minos en realidad corresponden a los de Biagio de Cesena, maestro de ceremonias del Vaticano y responsable de la campaña de moralidad que obligó a tapar la mayoría de los cuerpos desnudos que aparecían en la obra, incluido el de Cristo. Esta era la forma con la que Miguel Ángel se vengaba de él por semejante decisión. Como dato curioso diremos que el propio Miguel Ángel aparece representado en el fresco. Concretamente sus rasgos aparecen en la piel que lleva en su mano San Bartolomé. El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. El cuadro que vamos a descubrir ahora es El nacimiento de Venus, una magnífica obra de Sandro Botticelli. Botticelli nació en 1445 en Florencia, en el seno de una familia humilde de artesanos bajo el nombre de Alessandro Divani Filippetti,
aunque la historia le conocería por el apodo familiar Botticelli. Se convirtió en aprendiz muy joven, a los 14 años, lo que le proporcionó una formación más completa que la que tenían muchos otros autores del Renacimiento. Recibió también una gran influencia de otro gran maestro renacentista, Andrea del Verrocchio. Ya en 1470, con tan solo 25 años, poseería ya su propio taller, donde desarrollaría su propia concepción de la figura, entendida con perspectiva escultórica, remarcando los contornos del dibujo y minimizando los contrastes entre luz y sombra, lo que modelaba enormemente las formas. Dedicó casi toda su vida a la realización de retratos, entre los que destacamos el de Giuliano de Medici. Otra de sus grandes obras es La adoración de los magos, que contiene personajes con rasgos muy parecidos a los de la familia de los Medici. Estuvo influenciado por el neoplatonismo cristiano, movimiento que pretendía conciliar las ideas cristianas con las clásicas. Esto se observa significativamente en los cuadros La primavera y El nacimiento de Venus, creados para una de las villas de la propia familia Medici. Dentro de esta corriente artística también destaca su serie de 4 cuadros en los que recrea una de las historias del Decamerón de Boccaccio. Pintó también sobre temas meramente religiosos, principalmente tablas de vírgenes. En 1481 fue llamado a Roma para trabajar en la decoración de la Capilla Sixtina del Vaticano, donde pintó algunos frescos como las pruebas de Moisés, el castigo de los rebeldes o la tentación de Cristo. Sandro Botticelli fallecería en su Florencia natal en el año 1510. El nacimiento de Venus es un cuadro elaborado con la técnica de temple sobre lienzo en el año 1485. Se trata, por lo tanto, de una obra representativa del Renacimiento italiano, concretamente del 400, es decir, del periodo que transcurrió en la segunda mitad del siglo XV. El título de la obra no es exacto, ya que el cuadro no representa el momento del nacimiento de Venus, la diosa del amor, sino que muestra su llegada sobre una concha a la playa de una de las islas que tradicionalmente se le dedican. La diosa es empujada por el soplo de los dioses alados entre una lluvia de flores. Si analizamos en detalle el cuadro, vemos que se compone de 4 figuras, 3 femeninas y una masculina. El centro de la composición está ocupado por una figura femenina desnuda que identificamos como la diosa Venus y que ocupa el eje central del cuadro. A nuestra derecha aparece otra figura femenina, posiblemente una ninfa, vestida con una túnica floreada y que parece avanzar hacia la diosa sosteniendo un manto con el fin de taparla. Vemos que el manto ondea en dirección opuesta al avance de la joven por el impulso del viento que generan con sus soplidos las 2 figuras del lado opuesto, una masculina y otra femenina, que identificamos como los dioses del viento y de la brisa, Céfiro y Aura. La figura de Venus, cuya postura se inspira en las Venus griegas, muestra el ideal de belleza femenino de la época. Piel blanca con tonalidades ligeramente amarillas y rosáceas y una larguísima cabellera pelirroja que ondea por efecto del viento. Botticelli recrea con gran precisión la imagen del viento creado por el soplido de los dioses alados. En ellos, el efecto es visible, pues las telas se le pegan al cuerpo, marcando los brazos y definiendo sus formas. Si nos fijamos en el fondo del cuadro, vemos que se trata de un mar con oleaje, siendo este cada vez más intenso a medida que se acerca a la imagen de Venus. Es este un recurso que consigue aportar gran profundidad a la escena. También el bosque que aparece a la derecha de la imagen crea una perspectiva y aporta asimismo efecto de profundidad. Respecto a la técnica empleada por Botticelli, observamos que predomina el dibujo de líneas precisas que limitan los contornos de las figuras, ropajes y del propio paisaje. Si llevamos nuestra mirada a Venus, parece que adopta la clásica postura del contraposto,
Es decir, que la joven diosa deja caer el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda mientras que flexiona y retrocede la derecha. En el caso de esta figura, todo el peso se desplaza hacia nuestra derecha, lo que da la sensación de ligereza, como si se desplazara sobre las olas en dirección a la orilla. Respecto al cromatismo del cuadro, observamos que predomina la paleta clara de colores pastel, como turquesas, verdes, celestes, rosas y naranjas, acompañados de toques dorados en las alas de los vientos. Respecto a la temática de la obra, en ella se aprecia el interés surgido en el Renacimiento por la mitología, entendida como el interés por el conocimiento. Es también una reivindicación de la cultura grecolatina. El desnudo femenino cobra mayor importancia en el arte gracias a este autor y a pintores posteriores como Tiziano o Rubens, que también se acercarían a esta temática. La Escuela de Atenas. Rafael. La obra que nos ocupa a continuación es el mural llamado La Escuela de Atenas, encargado en el año 1509 por el Papa Julio II al pintor Rafael. Rafael Sanzio fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, nacido en el año 1483 cerca de Roma, en Italia. Los inicios en su formación fueron junto a su padre, un pintor relevante de la época, y ya desde sus comienzos fue considerado como un niño prodigio. Sin embargo, siendo aún muy joven, quedó huérfano y fue entonces cuando comenzó a formarse en los talleres de varios artistas de prestigio. En el año 1499 viajó a Perugia y sirvió como ayudante de pintor. Es entonces cuando comienza a reproducir obras muy parecidas a las de su maestro, como los desposorios de la Virgen o la tabla La Virgen y los Santos Jerónimo, Magdalena y Juan Evangelista. Posteriormente, en Florencia, estudió a fondo sus referentes artísticos, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, tomando buena nota especialmente de sus estudios anatómicos. A los 25 años recibió su primer gran encargo para decorar las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como la Escuela de Atenas. Cuando falleció el Papa Julio II, le sucedería León X, amigo personal del pintor, con lo que de hecho aumentó la influencia de Rafael dentro del Vaticano. De hecho, fue nombrado maestro mayor de la Basílica de San Pedro en el año 1514 y tan solo un año más tarde ya dirigiría todas las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Roma. Rafael falleció en la ciudad eterna en el año 1520. La obra La Escuela de Atenas, que vamos a conocer en profundidad, fue encargada para decorar lo que hoy se conoce como las estancias de Rafael en el Vaticano. La llamada estancia de la Signatura fue la primera en ser decorada, en primer lugar con la disputa del Sacramento y en segundo lugar con la Escuela de Atenas. En este espacio nos sumergimos en el mundo clásico gracias a la plasticidad del movimiento de los personajes creados por Rafael. En este mural se representa una de las 4 universidades clásicas de la antigüedad, la Escuela de Filosofía de Atenas. Las otras 3 serían la de Teología, la del Derecho y la de la Medicina, que están representadas en los otros muros de esa misma estancia. El autor sitúa la escena en un templo de inspiración romana y en él a los llamados padres de la filosofía y el pensamiento antiguo, pero identificándolos con personajes reales de su época. Así, por ejemplo, la figura de Platón aparece con el rostro de Leonardo da Vinci, o Heráclito es representado con los rasgos de Miguel Ángel. En la Escuela de Atenas vemos representada una grandiosa arquitectura en construcción que parece corresponderse con la Basílica de San Pedro cuando estaba siendo construida. En la escena se reúnen una serie de personajes que conversan, pasean, dibujan o leen. En el centro de la composición encontramos a Platón, el anciano de la barba blanca, con una de sus manos señalando al cielo, aludiendo a lo divino. Va acompañado de Aristóteles, más joven, cubierto con manto azul que porta un tomo de su obra, Ética, y cuya mano se orienta hacia el suelo, aludiendo así a lo humano.
Si nos situamos en la parte izquierda del cuadro, observamos que hay otro grupo de filósofos reunidos con Sócrates, al que vemos señalando con los dedos ante un grupo de jóvenes, entre los que distingue uno que lleva casco y va armado, lo que se ha interpretado como una representación de Alejandro Magno. Más abajo encontramos a otro anciano, Pitágoras. Se le ve escribiendo números sobre un grueso libro, mientras un joven le ayuda sosteniendo ante él una tabla. En los peldaños de la escalera se encuentra Heráclito tomando la efigie de Miguel Ángel como modelo y Diógenes recostado sobre las escaleras. Nos situamos ahora a la derecha del cuadro. Vemos a otro filósofo, Arquímedes, que enseña a sus discípulos, ayudado de un compás, la disciplina de la geometría. Cuenta entre su grupo de discípulos con un joven en el que podemos adivinar el autorretrato del propio Rafael, que dirige su mirada al espectador. Vemos un fondo celeste muy iluminado realizado para resaltar la magnitud y grandeza de la increíble construcción que aparece representada. En las paredes del templo se sitúan las estatuas de Apolo, el dios de la razón, y de Minerva, la diosa de la sabiduría. Las bóvedas de casetones, que incluyen estatuas, y los espacios abiertos dominan el edificio, generando un efecto de perspectiva acentuada. Pese a ser esta pintura un elogio de la razón, en las figuras no hay reposo. Estas se encuentran preguntando, indagando, buscando en todos los sentidos. Atribuimos esto a que en la obra se representa la incesante búsqueda de la verdad y el progreso que se les atribuye siempre a los filósofos y los sabios. En general, podemos decir que Rafael pintó este mural con gran detalle, especialmente en lo que a rostros se refiere, así como también en la propia arquitectura, que se convierte en un personaje protagonista más dentro de la obra. En cuanto al color, como era típico de la época, se intentan compensar los tonos fríos con los cálidos, en una búsqueda de crear armonía. Rafael utilizó una amplia paleta de colores para desarrollar las túnicas de todos los personajes. La obra, que se realizó primero como boceto, tardó en completarse 4 años.